Bienvenidos a su canal Profe 100. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los criterios de divisibilidad de un número que nos den. Cuando hablamos de descomponer un número o de factorización de un número, lo que nos están diciendo es que el número dado debemos descomponerlo o factorizarlo en sus números primos, en el producto de sus números primos. Para poder hacer esto, necesitamos dos cosas: conocer esos números primos y conocer los criterios de divisibilidad de esos números primos. Seguramente muchos de ustedes ya han trabajado con números primos y los conocen, pero igualmente les voy a decir que los números primos más comunes que se utilizan son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Claro, hay infinidad de números primos, pero como les digo, los más comunes son 2, 3, 5, 7 y 11. A continuación vamos a presentar el criterio o los criterios de divisibilidad que correspondan y haremos un ejercicio. Nos piden que factoricemos el número dado 735 en función de sus números primos. En este caso queremos saber si 7 es divisor de 735. Y para saberlo, debemos aplicar el criterio de divisibilidad del 7. ¿Y qué nos dice este criterio? En primer lugar, nos dice que debemos tomar el último dígito del número dado y lo multiplicamos por 2. Y esto nos da 10. En segundo lugar, debo considerar la cifra que sobró. Si ya me llevé el 5, lo que me quedó fue 73 y lo colocamos acá. Ahora, y en tercer lugar, debo restar estas dos cantidades, 10 menos 73, y eso me da 63. Debería ser menos 63, pero en este procedimiento no me interesa el signo, solo me interesa el valor absoluto 63. No me importa si es negativo o si es positivo, eso no es relevante. Si este valor es múltiplo de 7 o me da 0, automáticamente 735 es múltiplo de 7 y lo colocamos acá. Y comenzamos la factorización, pero antes vamos a repasar brevemente lo que hicimos. En primer lugar, determinamos cuál era el último dígito del número y lo multiplicamos por 2, y eso me dio 10. En segundo lugar, obtuvimos la cifra que sobra. Luego restamos estas cantidades y me dio 63. Como 63 es múltiplo de 7, por eso colocamos el 7 acá. Bien, ahora sí podemos operar. 735 entre 7 y eso me da 105. Y volvemos a hacer la pregunta, como estamos trabajando con el criterio de divisibilidad del 7, pues preguntamos, ¿105 es múltiplo de 7? Para saberlo, volvemos a aplicar rápidamente el criterio de divisibilidad del 7. Encontramos el último dígito del número dado, que es 5, y al multiplicarlo por 2 me da que es 10. Luego tomamos la cifra que sobra, que es 10, y la restamos del resultado anterior, y esto me da que es 0. Y según el criterio, si aquí me da 0, 105 es divisible por 7. Y lo colocamos acá de nuevo. 105 entre 7 me da que es 15. 15 no es divisible por 7, es divisible por 5, según los criterios de divisibilidad del 5. No lo vamos a explicar acá, no vamos a explicar ese criterio aquí. Si lo quieren repasar, no pierdan el hilo ahora, lo ven después. Aquí les dejo en la descripción el link a los videos que explican el criterio de divisibilidad del 5 y otros criterios. Bien, continuemos. 15 entre 5 me da que es 3. Obviamente, 3 es divisible por el mismo y esto me da que es 1. Y al darme 1, concluimos la descomposición de 735. Solo nos queda dar el resultado. Y decimos, 735 es igual al producto de sus números primos, 7 por 7 por 5 por 3. Y listo. Espero que este video les sea muy útil. Les doy las gracias por su atención. Si pueden, suscríbanse, se les agradece. En el canal hay otros videos que pueden ayudarlos. Y nada, espero su visita en una nueva oportunidad. Feliz día.